Memorizar. Muy bien. Hola chicos, pues bienvenidos. Esta es la primera clase que vamos a hacer a través de este medio. Como ya les había mencionado el día de ayer algunos, vamos a estar haciendo clases de esta manera, a través de videos, con el objetivo de que los aprendizajes que vamos a ver en el salón se rescaten. ¿Ok? Entonces les pido que pongan atención a este video, que lo pausen si necesitan o algo se les hace difícil, aunque vamos a tratar de hacerlo lo más fácil. Y de hecho el primer tema que vamos a ver el día de hoy es un tema que dejamos a medias antes de que esto pasara y que saliéramos de las clases. Entonces, el tema es de español. El tema es la práctica social del lenguaje número 11 permítanme, del libro de español en la página 128. Se los voy a mostrar. Es este. La práctica social del lenguaje 11, escribir una obra de teatro con personajes de textos narrativos. Y como lo ven, el propósito está ahí. El propósito de esta práctica social del lenguaje es escribir una obra de teatro con personajes de textos narrativos para hacer una lectura dramatizada. ¿Okay? Antes de salir de clases, debido a este problema, nosotros vimos que los cuentos son textos narrativos que se pueden adaptar o transformar y convertirlos en una obra de teatro. ¿Okay? Pero para eso, primero tenemos que tener en claro qué es un cuento. Como parte de los textos narrativos, entra el cuento, entre ellos está otro como las leyendas, las fábulas también. Sin embargo, en esta ocasión vamos a utilizar el cuento como la herramienta que posteriormente transformaremos para convertirla en obra de teatro. Me gustaría mostrarles aquí una pequeña presentación que tengo para ustedes. A ver. Ok, perfecto. Tengo que estar volteando la cámara porque mi teléfono... A ver, veamos. Esperemos que no tenemos problema. Ops. Ahí está. Disculpen. Muy bien. Primero que nada, ¿qué es un cuento? Un cuento es una narración breve, oral o escrita en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clímax y desenlace final rápidos. Ahí lo tenemos. Nosotros en clase ya habíamos comentado sobre qué son los cuentos. Sí, ¿qué son los cuentos? Habíamos visto un poco de la estructura básica y de hecho es una información que ya deben de conocer. Los cuentos siempre están organizados en una estructura que incluye el inicio, un desarrollo o clímax y el cierre o final. Estas tres partes tienen ciertas características, pero ahorita lo más importante que necesitamos son los personajes. Los personajes, ustedes deben de saber qué son. Tómense un minutito para pensar y recordar qué son los personajes, cuál es su función dentro del cuento. ¿Okay? Aquí lo tenemos. Los personajes son aquellos a los que les ocurren los hechos que el narrador cuenta. Pueden ser personas, animales, incluso objetos animados. Como ustedes lo saben, en los cuentos hay pues fantasía. Pueden ser personas, animales, incluso fantásticos, seres fantásticos, o algunos objetos animados como casas embrujadas o objetos que simplemente tienen características como moverse, hablar, poder hacer ese tipo de cosas. Recuerden que en los cuentos podemos llevar la realidad
a, pues a niveles distintos, ¿no? Podemos hacer que cosas que no pertenecen a la realidad pues sucedan. Y los personajes de una narración tienen una determinada personalidad. ¿Okay? Pueden ser miedosos, divertidos, malvados, generosos, valientes, en fin, diversas características que los identifican dentro de un cuento. Ahora, a continuación, les propongo esta actividad para que la realicen en su casa. Antes que nada, quiero comentarles, chicos, es importante que esta información de que es un cuento la tengan escrita en algo, la puedan escribir en cuaderno o en hojas blancas. Recuerden que vamos a armar un portafolio con todo lo que hagamos para que cuando regresen me lo entreguen y esa será la evidencia con la que evaluaremos. Por tal motivo traten de hacerlo lo mejor posible. Esto hay que colocarlo en nuestro cuaderno, en hojas blancas. La presentación depende de ustedes. Aquí está esta información. Ahí le ponen pausa al video para que la puedan escribir. Y esta es la actividad, chicos. Primero que nada, la actividad consiste en leer un cuento. Puede ser el de su preferencia, el que ustedes gusten. ¿Sí? Bueno, puede ser el cuento que ustedes gusten. Hay que leerlo y posteriormente vamos a elegir a 2 personajes que participen en ese cuento. ¿Okay? Vamos a elegir a 2 personajes y los vamos a dibujar en una hoja blanca. Les recomiendo que lo hagan como gusten. Pueden tomar la hoja blanca, dibujarlo en medio, tiene que ser en medio, no muy grande porque vamos a escribir características del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Ok? Entonces, vamos a elegir esos 2 personajes. Pueden hacerlo en una misma hoja blanca, por un lado uno y por el otro personaje. O pueden utilizar 2 hojas diferentes. El punto es, vamos a tener nuestra hoja blanca y vamos a dibujar, o también se puede imprimir. ¿Ok? Si tienen la posibilidad de imprimir, pues lo imprimen. Vamos a colocarlo en el centro a nuestro personaje. No sé, voy a dibujar cualquier personaje. Voy a hacer un mono de nieve. Vamos a suponer que es Olaf, el de Frozen. Ok. Digo, solo para ejemplificar. ¿Sí? Y creo que tiene zapatos, no me acuerdo. Bueno, el punto es que tenemos al personaje aquí. ¿Sí? Lo tenemos al personaje en medio. Recuerden, siempre vamos a poner fecha y título al principio. Y nuestro nombre también. El título de este trabajo pueden poner el que aparece en la página que les mostré, en la página del libro. A ver, permítame. El que aparece en la página 128. Escribir una obra de teatro con personajes de textos narrativos. Ese puede ser el título. ¿Okay? Si no les gusta ese título, pónganle descripción de los personajes. ¿Sí? Los 2 títulos son apropiados. Es para identificar de qué tema estamos hablando. ¿Okay? Pueden elegir ese. Escribir una obra de teatro con personajes de textos narrativos o ponerle como título características de los personajes de un cuento. ¿Okay? Entonces, aquí el punto importante es que después de haber hecho el dibujo o de haber impreso en la hoja, en medio, podemos hacer lo siguiente, poner una línea que divida del lado izquierdo y lado derecho nuestro dibujo, nuestro personaje. Del lado izquierdo vamos a poner características físicas. Las características físicas corresponden a todo lo exterior, al cuerpo, a lo que podemos
observar. Así, lo que se ve a simple vista del personaje, esas son las características físicas. Ahora, ¿qué vemos en este personaje? Por ejemplo, como características físicas, podemos incorporar el color, la forma, el tamaño, todo ese tipo de cosas que podemos ver, su cuerpo. En este caso voy a poner que este mono de nieve, en primer lugar, blanco, ¿no? Blanco. Vamos a poner que es como redondito. Vamos a poner eso. Redondo. Pues si está hecho de nieve, incluiría frío. Nos estamos refiriendo a características físicas. Frío, según la perspectiva, es pequeño. ¿Qué más? Vamos a poner que puede ser frágil, porque si lo tocamos puede deshacerse. Bueno, ese tipo de características son físicas. Ahora, del otro lado derecho, colocaremos características emocionales o del carácter, de su personalidad. ¿Okay? En este lado vamos a escribir esas características que no se observan a simple vista, pero que conociendo la forma de actuar de este personaje podemos darnos cuenta de cómo es. En este caso vamos a poner que es divertido. Recuerden, el ser divertido no es una característica física porque no lo puedo ver a menos que conozca a la persona, que vea cómo actúa. Divertido, amable, cariñoso, puede ser también distraído, chistoso, en fin, esas son características de su personalidad, características emocionales. Eso es lo que vamos a hacer en la actividad. Poner del lado izquierdo características físicas, del lado derecho características emocionales. ¿Okay? No se les olvide colocar su nombre y fecha. Son muy importantes. Recuerden que es lo primero que hay que hacer en todos los trabajos que les pido. Eso siempre ha sido en clase. ¿Ok? Ahora, quiero que pausen este video un momento, unos minutitos. Si acaso 1, 2 o máximo 5 minutos. Se me hace mucho, pero lo que quiero que hagan en este momento es, ven el título, la obra de teatro. Quiero que ustedes se pregunten a sí mismos qué es una obra de teatro y lo digan con sus palabras. Se lo digan, por ejemplo, a su mamá o a su papá, a algún adulto que esté en su casa. Díganle, para mí una obra de teatro es esto. ¿Ok? Después, pregúntenle a esa misma persona, a ese adulto, ¿qué es una obra de teatro para él o para ella? Y después continúan este video, ¿ok? Páusenlo. Muy bien, ahora que ya continuaron el video, aquí les podemos mostrar la definición que nos da Internet o un diccionario sobre lo que es una obra de teatro. Fíjense muy bien. El género literario, la obra de teatro es el género literario destinado a la representación escénica de historias o relatos, normalmente estructurado en diálogos. Por norma general, una obra de teatro está basada en un guión teatral escrito por un dramaturgo. El guión compone diferentes elementos como lo son personajes, escenas, diálogos y acotaciones. Chicos, esto es un acercamiento hacia lo que es una obra de teatro, porque recuerden, la actividad principal es leer un cuento, identificar las características de sus personajes para posteriormente nosotros transformarlo en una obra de teatro. Para eso necesito saber qué es la obra de teatro y cómo se conforma.
Ya lo vimos. Uno de los elementos principales son los personajes, que es una cosa en la que tienen en común el cuento y la obra de teatro. Solamente que en la obra de teatro encontramos escenas y encontramos diálogos de personajes y acotaciones, que en otra clase vamos a aclarar qué son esas acotaciones, qué son los diálogos y cómo se le hace para armar nuestra obra de teatro, ¿ok? Entonces, eso es lo que por el momento vamos a realizar. Les pido por favor que pongan mucha atención a este video, que lo revisen. Si algo no les quedó claro, me manden alguna duda, alguna situación que no la hayan entendido. Bueno, les pido por favor que me la hagan saber. Recuerden, pueden leer la página 128, 129, que es algo que ya vimos, pero no estaría mal que lo repasen. No es algo largo. De hecho, acuérdense que esto ya lo hicimos. Ya tenemos ahí una actividad hecha que es, analizamos este cuadro y lo hicimos. Entonces, si pueden darle una repasada a esto, estaría muy bien. Página 132, aquí viene una obra de teatro pequeñita con un solo acto. Ahí lo tenemos. Pueden revisarlo y les va a ayudar mucho. Esta parte de un nuevo cuento es lo que vamos a hacer la próxima clase. Ahorita ya están ustedes en la actividad que les puse, que es leer un cuento y elegir personajes. Ya lo vamos adelantando nuestro trabajo. Nada más para darles un poquito de otras opciones. Aquí tenemos un personaje de un cuento. Ustedes podrían poner, pues obvio que todos lo identifican, me imagino, es Caperucita Roja. Algunas características físicas que ella tiene, pues es que es pequeña, es blanca, es bonita. Tiene una caperucita roja, que es su característica física principal. Y por parte de las características emocionales, podemos detectar que es una persona amable, cariñosa, tierna, bondadosa, ¿sí? Otro de los personajes que podemos analizar para esto, pues es Superman, que como saben es uno de mis personajes favoritos, pero en este caso podemos identificar que físicamente es alto, es fuerte, vamos a decirlo, que es guapo. Esas son características físicas. Y pues características emocionales, pues que es valiente, que es audaz, que es intrépido, que es bondadoso. Esas son características físicas, ¿okay? Ya por último, para despedirme, les pido por favor que si tienen tiempo revisen este video, revísenlo, es un extra para identificar cómo se comienza a transformar un cuento en una obra de teatro o en un guión teatral, como ahí lo ven. El título de este video es Adaptación de cuentos y novelas a guiones teatrales. Pueden irlo viendo para hacer un adelanto de lo que veremos en la próxima clase de este tema. Chicos, pues me despido, espero que estén muy bien, que continuemos con las actividades de trabajo, practiquen la letra en mano escrita, por favor, para que no se les entuma la mano y no vayan a tener problemas cuando regresemos a clases. Y otra, pues, lean. En este tiempo que tenemos, pues, afortunado o desafortunadamente tiempo libre, utilícenlo para actividades como la lectura, que nos van a ayudar mucho para aprender cosas nuevas y, pues, pasar el tiempo de una manera más agradable. Hasta luego, chicos.